Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creer Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Que el lejano 2009 ya se celebraba el tercer homenaje a Antonio Peña tras su partida de este mundo terrenal y se hacía en un evento llamado Héroes Inmortales, mismo que el día de hoy se está ejecutando a 16 años de distancia y a 18, 19 de la muerte de Antonio Peña, y por eso vale mucho la pena hablar del primer evento que se llamó Héroes Inmortales en la historia, porque si bien tú vas a estar viendo este evento cuando te decidas a verlo y constantemente vas a ver que dicen Héroes Inmortales 3 o algún argumento por ese estilo, tienes que saber que Héroes Inmortales no se llamó así hasta precisamente en el 2009 y que los homenajes anteriores, si bien existieron, si bien ya habían copas, si bien todo eso, fueron llamados así tal cual, como un homenaje. Aquí se institucionalizó este proyecto de Héroes Inmortales a nivel grande y que ha durado ya bastantes años con diversas categorías y con un muy buen programa, diría yo, porque quizás es la nostalgia de que en 2009, realmente el año en el que yo empecé a ver AAA, y de que la Triple Manía 17 me dejó muy impactado, pero este Héroes Inmortales era uno de los eventos que más vi de niño y no lo tenía muy en mente, pero ahora que lo he vuelto a ver, vaya maravilla. Vamos a hablar de este programa que dura 3 horas, que tiene bastantes luchas, que tiene muchísimas estrellas presentes y que sigue de manera tradicional la narrativa para hacer homenaje a un creador único de una empresa. Hoy que se celebra un año más de homenaje a dos leyendas, pero la empresa ya no le pertenece a Antonio Peña, quiero ver realmente allí en el gimnasio Juan de la Barrera si el homenaje continúa o se ha vuelto únicamente el nombre de un evento que ya con la cartelera totalmente revelada no es tan brillante como en aquella ocasión, por ejemplo 2009, que tampoco lo tiene que ser, pero sí asienta las bases de escuchen esta cartelera y comparen un poco con lo que tenemos hoy en día, por más de que sea un evento de WWE. El evento se daba en la Arena Monterrey, allá en el Monterrey del 2009, donde Conan Big era una de las máximas estrellas de los Regios. Y sucedía el 26 de septiembre de 2009, un mes antes de cuando sucede aquí en México el año actual y regularmente a posteriori. Tenía un tagline que es muy pobre: tercer homenaje luctuoso a don Antonio Peña. Y reitero, puesto que en 2006 muere Antonio Peña por un ataque al corazón, el siguiente año, en el 2007, Jorge Roldán, Joaquín Roldán, crea este evento para hacerle un homenaje a su carnal, Antonio Peña. Y a partir de ahí para arriba, ¿no? Con todo y los torneos y el etc. Empezamos con una lucha entre la Real Fuerza Aérea, que esto te va a encantar, y el Poder del Norte. Pero en lucha a oscuras, y para quienes no conocen este concepto de AAA, es como aquella lucha que tuvieron LA Knight y Bray Wyatt en Royal Rumble, la última lucha de Bray Wyatt, de hecho. Una lucha que estaba a oscuras y que tú notabas más o menos a los luchadores o las acciones de los luchadores gracias a su vestimenta, que si traían colores neón que brillan en la oscuridad y resaltan demasiado o maquillajes de ese estilo, pues así fue aquella lucha a oscuras y un estilo que Antonio Peña estableció pues en su AAA en el pasado. La Real Fuerza Aérea estaba
comandada este año y conformada también por Laredo Kid, Argenis, que es hermano de Místico, y Atomic Boy. Y el poder del norte estaba entre Río Bravo, Tigre Cota y Tito Santana. La lucha por la condición del evento, ¿no? Tú lo encuentras en YouTube en una calidad muy baja. Apenas si es notoria, digo, ves los movimientos gracias a que traen algunos elementos neón en su ropa, pero pues es muy complicada de apreciar realmente. Intuyo, porque no lo sé, y recuerdo haberla visto en DVD, pero no sé qué tanta calidad tenga ese DVD, que quizás debería de estar revisando también, que realmente no estamos disfrutando tanto la lucha más por la calidad de video actual que porque fuera una mala lucha. La lucha creo que es divertida, dinámica, y lo poco que logras ver pues son grandes momentos de Laredo Kid brillando como siempre y como la estrella que siempre ha sido. La siguiente lucha de la noche, para mí la mejor de este evento, Héroes Inmortales 2009, es un fatal de 5 esquinas, ¿vale? Recuerden que el hexadrilátero tiene 6. Esto es un fatal de 5 esquinas por el campeonato crucero de AAA. Y la verdad es que, ¡wow! Luchota. Ahí te van los nombres: Sugi-san, Jack Evans, Extreme Tiger, Rocky Romero y Teddy Hart. Todos aportan su granito de arena para dar una de las mejores luchas que recuerdo de aquella época. Y la mejor lucha de la noche. Y la mejor lucha de la noche sin duda. La verdad es que esta combinación, por ejemplo, Sugi-san, que no es un luchador que yo haya seguido nunca, pero que viene de Japón y viene a aportar ese estilo dinámico a lo japonés, pero también enmascarado, un poquito como el último dragón quizás de aquella generación sin llegar a serlo realmente. Tienes a un Teddy Hart que venía precisamente de haber estado trabajando pues en MLW, por ejemplo, y en diversas promociones más independientes, como precisamente la NWA de aquellas épocas. Y trabajando pues en todas las empresas posibles hasta llegar obviamente a WWE. Nunca siendo un protagonista de alto calibre, pero teniendo, bueno, momentos importantes en las independientes. Es básicamente uno de esos luchadores en las independientes. Y también fue un perro del mal. Reitero, trabajó en MLW. Y ha estado constantemente en las independientes. No es como el mejor luchador que te puedas como poner en mente. La verdad es que no. Pero aporta muchísimo aquí tamaño. Aporta el estilo canadiense. Claramente fue entrenado por la dinastía Hart. Entonces ahí hay mucho más. Y hablemos ahora sí de quienes hacen que esta lucha sea Jack Evans, que estaba en su prime. Hoy por hoy Jack Evans sigue luchando, pero no es aquel Jack Evans tan espectacular del 2009. Y vaya que lo era. Para mí, como niño, era como el Jeff Hardy de AAA. Reitero que como niño, ¿vale? Entonces, todos los movimientos, los vuelos, las locuras me encantaban. Por otro lado, Rocky Romero, si bien no era alguien a quien yo identificaba en esa época, pues ya con los años vividos y de experiencia y volteando a ver, Rocky Romero ha estado en todos los momentos, ¿no? Hace no mucho creo que hablé de el aniversario 70, me parece, en TikTok. Y precisamente junto con los Savannah Brothers trabaja Rocky Romero en la Arena México. Y también viene a trabajar por el campeonato crucero AAA. Y lo hace genial. Los movimientos se ven duros, se ven enérgicos. Y todo el estilo de un Rocky Romero joven que ya no está
obviamente en su prime, pero sigue siendo una figura importante en la lucha libre que conecta a todo el mundo. Y finalmente, y mi favorito personal de la infancia en aquella época dentro de AAA, Extreme Tiger. Extreme Tiger, otro luchador de Tijuana, ya saben mi issue con los luchadores de Tijuana que me encantan. Extreme Tiger era mucho de lo mejor para mí. Me emocionaba mucho ver a un mexicano como él representar el estilo tijuanense con un muy buen personaje, muy apoyado por el público. Y aquí viene y se lleva la noche, porque no solamente es el ganador, sino además es quien recibe los peores castigos y los recibe muy bien. Por ahí hay boches, sí, pero la lucha, la combinación, todo es idílico. Y por ahí venía una storyline de fondo, porque el campeonato crucero estaba vacante. Extreme Tiger lo había perdido en una ocasión anterior ante Alex Kozlov, que si lo recuerdas era una figura también preponderante en AAA. Lo pierde, pero luego Alex Kozlov dentro de Storyline es despedido, entonces entran de nuevo a buscar un nuevo campeón y yo creo que, reitero, Jack Evans, Sugi-san, Rocky Romero, Teddy Hart y Extreme Tiger saben contar una gran historia arriba del ring, que es la que se debe contar en el estilo crucero, ¿no? El mejor, el más rápido, el más altivo. Reitero, neta, si tienen que ver una lucha de este evento, esta es por mucho la mejor, a pesar de que hay otros grandes momentos, los cuales vamos a mencionar a continuación. No lo mencioné porque realmente no es tan importante, pero pues obviamente la lucha fue sin descalificación y con uso de armas como mesas o como escaleras. Pero bueno, es lo que se espera de una lucha a 5 esquinas en AAA. Y menciono esto porque básicamente todas las luchas de héroes inmortales tuvieron una estipulación, como si fuera un evento de estipulaciones. Y la siguiente, una vez más, lo reitera, porque fue un Steel Cage, pero hardcore, una jaula de acero hardcore, entre Gronda Triple X, la Hermandad 187 de Joe Líder y Nicho el Millonario, que eran campeones en parejas, y qué combinación tan genial, contra el Gronda 2, el Elegido y Degnis. A ver, básicamente eran dos historias conectadas, la de los Grondas. En este evento está regresando Gronda Triple X a la programación. Se sabe que Gronda fue reemplazado, como muchos otros personajes en AAA, y después de su reemplazo pues apareció un nuevo Gronda, y aquí regresaba el original, ahora con el nombre Triple X o XXX, y se confrontaba con el nuevo Gronda. La verdad es que la interacción no es tan divertida entre estos dos, pero pues obviamente es lo que te vendía la lucha, porque también era el regreso del original, enfrentar a la copia, digámoslo así. La Hermandad 187 lleva toda la lucha, como era en aquella época. Joe Líder y Nicho el Millonario eran una combinación fabulosa que te hacía odiarlos. Realmente uno odiaba a la Hermandad 187 como niño, pero es que eran muy buenos. Era una combinación, yo creo que memorable, pero además inesperada en todo caso, ¿no? Digo, Nicho el Millonario ya tenía éxito en todo el mundo. Joe Líder, no estoy demeritando su carrera, pero vaya, era como combinar al rookie. Reitero, no era un rookie, pero era como combinar al joven, como ahorita Dragon Lee, que tampoco es un niño, sino ya tiene bastantes años de experiencia, con un AJ Styles, como Nicho el Millonario, ¿no? Entonces creo que la combinación es buenísima. Nicho se lleva unos madrazos dentro de esa jaula de acero. Los Grondas, bueno, no quiero hablar mucho de ellos, pero realmente entre ellos y las madrizas que le meten al Elegido, que qué bueno, que llega y baila, ya saben, y se empieza a bajar el calzoncito. Bien, me acuerdo que a mí me gustaba la máscara del Elegido, pero lo del bailecito nunca. Y, y una vez más, unos movimientos extremos, ese era el estilo de la hermandad, memorables. La lucha es mala,
hay que decirlo, porque no todos los elementos que están ahí aportan, pero precisamente la hermandad, que era lo mejor que había en la división de parejas, tienen mucho que dar durante el combate, y eso ya la hace un visionado obligado, aunque cualquier lucha de la hermandad de calidad lo hacía. La siguiente, que también fue una lucha de apuestas, un Bull Terrier match entre Sexy Star contra Fabi Apache por el campeonato Reina de Reinas. Y aquí necesito empezar a introducir el plot principal de todo el evento. Vemos en algunas viñetas, que no entendemos bien de dónde vienen, constantemente a Conan. Al señor Conan abrazando a dos rubias que entendemos que son gringas y diciendo, bueno, yo ya gané como el derecho o esta empresa, ya saben que traían la historia entre la Legión extranjera y el ejército AAA, y yo aquí soy el que manda y la chingada, y así varias viñetas. Y en una de esas tantas viñetas, estas chicas que había estado abrazando, que no me queda claro si una de ellas es Taya, pero bueno, son dos gringas, entendemos eso, se roban el campeonato de Fabi Apache antes de la lucha. No sé si como parte de un segmento de un programa anterior o precisamente en ese evento. Se lo roban, salen las dos luchadoras Sexy Star y Fabi Apache en uno de esos clásicos encuentros. Yo creo que si la rivalidad masculina por excelencia en aquella época era Dr. Wagner y Mesías, la femenina era sin duda Fabi Apache y Sexy Star. Y nos dan una gran lucha de Bull Terrier. Yo creo que el estilo Bull Terrier a lo mejor no funciona mucho. Bueno, contexto. El Bull Terrier es como una lucha de correa. O es más bien una lucha de correa, básicamente. Pero en WWE es en la mano y en AAA es en el cuello. Y eso la hace un poquito más violenta y más arcaica en todo caso. Entonces hay unos momentazos increíbles por parte de Fabi y por parte de Sexy, que se nota mucho la calidad de Fabi en ring. Yo estaba enamorado de Sexy Star en aquella época, completamente enamorado. Y la verdad es que van contándonos una lucha bien interesante. Se siente siempre que Fabi tiene la ventaja, pues es la campeona, aunque entre sin título. Y es superior. Es superior en todas condiciones a nivel luchístico a Sexy Star. Pero Sexy Star pues también está dando sus momentums. Y su second constantemente se mete a atacar a Fabi, que por cierto, entra cada una con un second. Fabi entra con Aerostar y mencionan, la pareja de Fabi Apache, Aerostar, su enamorado, ¿no? Qué locura, ¿Con cuántos, cuántos emparejamientos hubo randoms en AAA? Y que terminaron siendo luego matrimonios o cosas por el estilo. Al final de la lucha, estas dos rubias se meten a interceder por Fabi Apache. Perdón, contra Fabi Apache. Y Sexy Star gana el título con un movimiento que se ve increíble, aparte con el Bull Terrier amarrado a los cuellos. Y tenemos nueva campeona. Sin embargo, estas rubias atacan a Sexy Star y dejan en claro de que ni una ni otra van contra toda la división femenina de triple A. Ay, papaya. 4 combates en estilo extremo que la verdad no han estado nada mal. Y de ahí nos vamos a una lucha de apuestas en super libre entre Chessman, que venía en una rivalidad con Charlie Manson, de cabelleras básicamente. Y semanas antes de que sucediera Héroes Inmortales, Charlie Manson sale de la empresa por condiciones de dineros básicamente. Algo así como de que no le alcanzaba para vivir con lo que le pagaba AAA. Y no le alcanzaba a AAA para pagarle por su cabellera. Básicamente un desacuerdo. Y recordemos que el asesino de la luz roja, Chessman, pues también no es el luchador más querido por parte digamos, del camerino de los corredores dentro de AAA. Entonces, si bien
La rivalidad está chida, pues tienes a los antiguos Hell Brothers metidos en una lucha de apuestas. Al final Chessman iba a ganar. Eso no le gusta a Charlie Manson, se va de la empresa y deja a Chessman pues sin un contrincante. Lo que provoca que salgan varios nombres a querer enfrentarlo esa noche en la lucha de apuestas. Por ejemplo, aparece La Parca, que hubiera apostado su máscara. Aparece Cibernético, por supuesto, que también era una elección muy lógica. Aparece Vampiro, que creo que está apostando campeonato. No sé si era campeón latinoamericano. Y aparece Conan Big. Ya hablaremos de Conan Big. Pero al final aparece Electroshock. Con una aura enorme, porque yo creo que fue el mejor año de su carrera, precisamente el 2009. Y le dice, ¿sabes qué? Yo creo que la sangre significa algo. Y no sé todos ustedes, pero yo creo que por derecho soy yo el que tiene que entrar en este combate. Claro, Electroshock es hermano de Charlie Manson. Y entonces, así calientan la lucha. Creo que también es una muy buena elección. Cyber no podía perder la cabellera ante un Chessman. Entonces, entran a la lucha Electroshock y Chessman. Y obviamente, por apoyo de la Legión extranjera, Chessman pierde. Perdón, Electroshock pierde. Chessman gana la cabellera del bueno Electroshock. Lo vemos resentido con este condicionante, pero dejándose rapar. No es una buena lucha. No está mal tampoco. Creo que dura un poquito más de lo que debería. Pero eso sí, el aura de Electroshock en aquella época era buenísimo. Venía de ganar en Rey de Reyes. Y perder la cabellera aquí ante un Chessman, yo creo que lo colocaba en una muy buena posición. Y 100.000 watts de violencia cayendo ante el asesino de la muerte roja. De la luz roja, perdón, el asesino de la luz roja. Pues termina por ser un evento canónico importante. Por más de que la lucha no sea especial, es una lucha de apuestas en héroes inmortales. Y qué tanto podemos ya decir eso en otros eventos de otras empresas mexicanas, ¿me entienden? Por más de que haya sido gente metiéndose al final y eso arruina un poco la lucha, creo que bien ahí, mal porque no fuera la historia original, pero bueno, también Charlie Manson estaba en todo su derecho de salirse cuando no te están dando lo que tú estás pidiendo o no te están respetando como luchador, porque tu obligación como luchador es dar el espectáculo. Y si eso implica también llegar a perder una lucha de apuestas, pues venga. Pero cuando la propia empresa no te trata con la dignidad con la que te mereces ser tratado, tienes todo el derecho de irte a la verga. Así se los digo. Termina, reitero, Electroshock por perder la cabellera, pero aquí simplemente se inician más las contradicciones dentro de la relación entre Electroshock y Chessman y muchas personas del elenco de AAA. Luego nos vamos a un combate de 12 hombres, o 13, ahorita se los confirmo, tengo que leerlos, para celebrar la Copa Antonio Peña. Entre ellos, La Parca, Octagon, Silver King, Alan Stone, El Zorro, Último Gladiador, Kenzo Suzuki, Marco Corleone, Pimpinela Escarlata, Dark Oz, Conan Big y Cibernético. 12 luchadores que vinieron a hacer las delicias del espectador. Spotfest, una copa por demás importante. Digo, La Parca que sale y participa muy poquito da su momentum. Octagon por ahí hace alguna cosilla. Yo creo que si hay que reconocer algún elemento importante, pues definitivamente Conan Big sale a dar show. Está en su tierra, es la estrella invitada. Se le recibe a su manera, es un celebrity haciendo lucha libre. Yo no soy fan de esa tendencia, pero mira, que al final del día el público lo recibe muy bien. Silver King, excelente, andaba en una rivalidad con La Parca en aquella época y también formaba parte de los Wagner Maníacos. Y termina por ganar Cibernético, eliminando a Conan Big y estableciéndose una vez más como una de las figuras más importantes de la historia de AAA. No hay mucho más que analizar de esta lucha. Es una Copa Antonio Peña clásica en la medida de lo posible. No sabemos si hoy va a haber otra. Ojalá la haya en AAA. Pero mientras son peras o son manzanas, la verdad es que sí se siente como un reconocimiento válido dentro de la empresa que después, bueno, ya revisando todos tus logros, pues tiene mucho sentido que
que hayas ganado en algún momento el Antonio Peña. También, y quizás esto es como una acotación extra, pues está lleno de nombres importantísimos para la historia de AAA, ¿no? De que si Kenzo Suzuki, de que si Alan Stone, de que si El Zorro, de que si Marco Corleone, Pimpinela Escarlata, Silver King, Octagón, La Barca, llena de highlights en lo que refiere a AAA, y creo que eso también aporta muchísimo. Y ahora sí nos vamos a la lucha final de la noche. Un encuentro más de la rivalidad más importante de AAA en 2009. A pesar de que no siempre fue la protagónica. El Mesías buscaba una vez más el título del megacampeonato ante un Dr. Wagner Jr. que venía siendo un ídolo desde su llegada y que ahora con el título que tenía ese Triple Manía 17, bueno, más. La lucha está buena, está muy buena, es un mano a mano que no es mejor que esa lucha de 5 que les mencioné por el campeonato crucero, pero que está muy bien. Y empieza a haber un intercambio de los mejores momentos luchísticos de ambos. Yo creo que quizás me esté equivocando, pero cuando tú piensas en un en el rival, en el némesis del Mesías, pues definitivamente es Dr. Wagner Jr. hasta 2025 que en Triple Manía pierde el título ante el hijo de Dr. Wagner Jr. y lo hace precisamente con interferencia de Dr. Wagner Jr., todo este intercambio, toda esa rivalidad sigue consistente a 16 años, porque para mí es el némesis, a pesar de que también haya tenido sus historias con La Parca, también haya tenido sus historias con Cibernético. Bueno, para mí Dr. Wagner Jr. lo es. Por el lado de Dr. Wagner Jr., y no estaría tan seguro si el Mesías es su némesis, pero en consecuencia sí es uno de sus luchadores con los que compartió los mejores momentos sin ring, y esta lucha es una muestra de eso, porque si bien las luchas anteriores de la noche no habían estado mal, se servían mucho de lo extremo, de lo hardcore, de romper las reglas para contarte una historia. Y aquí no, aquí se basan únicamente en una lucha libre que ambos tienen muy bien. Con 23 años de carrera ya, Dr. Wagner Jr. estaba dando las delicias del espectador, defendiendo el megacampeonato al máximo. Y por ahí intervienen los Wagner maníacos. Silver King le da el gane final a su hermano metiendo una silla al ring y aplicando posteriormente Dr. Wagner sillazo a la cabeza al Mesías y luego sillazo en la espalda con un movimiento a contralona. Por ahí el Mesías le aplica una tombstone, una tumba rompecuellos, un martinete a último gladiador y lo deja ahí pues, inconsciente totalmente. Pero una delicia el momento en que gana Dr. Wagner, los planos que te presentan, el físico que traen ambos. No creo que sea mejor que su lucha en Triple Manía, porque esa lucha es memorable e histórica, pero es una escena más que la verdad vale mucho la pena ver. Y si bien yo te decía que la lucha final la lucha de 5 hombres tiene todo para hacer la lucha que te sientes a ver de Héroes Inmortales, esta lucha de Dr. Wagner y el Mesías también. Y lo tiene por historia, porque tiene una historia bien profunda, de una rivalidad que se va construyendo. Por ahí también se mete la Legión Extranjera un poquito entre la rivalidad, pero pues al final afortunadamente no tiene mucho que ver. Y termina el evento de Héroes Inmortales con Joaquín Roldán en el ring esperando a Conan. Conan no llega, pero secuestran a Dorian Roldán, al actual dueño de AAA según el kayfabe. Lo secuestran y se lo llevan y dicen, ja, 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 Joaquín, te preocupaste tanto por AAA que ahora tenemos a tu hijo secuestrado. La verdad me parece un momento muy duro, pensando que 2009 era una época muy cabrona para los secuestros en México. Entonces no sé qué tan bien fue recibida esta historia. A mi gusto me parece que tiene un poco, pues, no sé, como de cuestiones morbosas me parece una mala decisión. Me parece una mala decisión contar una historia a partir de eso. Me funciona mucho más que golpeen a Joaquín en el estacionamiento a que lo secuestren. Es que es una época donde los secuestros en México eran muy importantes. Me parece de mal gusto.
Y queda un poco agridulce entonces el evento gracias a eso. Pero bueno, todo lo demás de que si por ejemplo, y no lo mencioné, Vampiro Canadiense le da la copa a Antonio Peña al Cibernético porque Conan dice, no, ese mugroso del Cibernético yo no le voy a salir a dar la copa, bla, bla. Y sale Vampiro Canadiense a dársela y dice, ok, va, me late. El momento en el que Wagner celebra con Silver King y la verdad se sienten como lo más grande que hay en AAA. La caída de la cabellera de Electroshock está muy bien. La verdad es que es un momento idílico. Reitero, sí hay una intervención por parte de la Legión extranjera, pero funciona. A lo mejor a nivel in-ring no, porque aparte se bajan y todo, y no son la mejor combinación posible de luchadores. Pero creo que lo hacen muy bien y te cuentan una gran historia arriba del ring. Y saben salvar ese evento que fue desprogramado por la salida de Charlie Manson. La lucha de Sexy Fabio Pache está bastante bien. La lucha de 5 esquinas ya creo que despotriqué un montón a nivel positivo sobre ella. Un Héroes Inmortales muy lindo, la verdad. Y recuerdo haberlo visto bastantes veces en mi infancia. Y sí puedo decirles que creo que es uno de mis favoritos, sin duda. Me encantó y la verdad es que, bueno, a veces cuando te sientas a platicar de lucha libre también es a platicar de memorias. Hay eventos que nunca había visto, hay eventos que ya había visto y que vuelves a reconectar o que dices, uy, no son tan buenos, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, amaba SummerSlam 2009 y siento que si lo vuelvo a ver, que seguramente pasará pronto, no lo soportaría al 100%. Pero pues así es la lucha libre. De altos y altibajos. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Les gustó este Vintage Spirit? Recuerden que nos vemos mañana en el Patreon con la segunda parte de el Fantasy Booking de WrestleMania 42. Y nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde con el podcast hablando de héroes inmortales de este año, del Grand Prix de Amazonas y de ver qué más se nos pega. Chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.